Muy muy buenas noches o tardes y buena semana ante todo para todos los que se suman y le agradecemos a todos los que pueden dar de su tiempo para continuar estudiando nuestro Rambam, nuestro Mishneh Torah, en este caso ya con el Sefer Zemanim. Una vez que hemos estudiado el Sefer Hamadá, estamos con el libro de Zemanim, donde hemos recorrido ya un camino bastante extenso, empezando con el tema de las leyes de Shabbat y sus 30 capítulos que hemos compartido a lo largo de más de una, una etapa de nuestro recorrido. El libro de Zemanim también contiene, por supuesto, aparte de las leyes de Shabbat, contiene las leyes de Eruvin, quiere decir los espacios comunes, los espacios públicos que hemos estudiado, y luego estudiamos las leyes de Yom Tov, y ahora estamos con las leyes de Hametz Umatzah. Como todo el mundo puede recordar, estamos en el capítulo quinto, para que nos ubiquemos en el texto que buscamos aquí en una traducción casi automática, Hametz Umatzah, como ven ustedes, capítulo 5. Y aquí estamos en la halajá hoy número 19. Así que nuestro estudio está dedicado a la refuá shlema de todos los hombres y mujeres con las cuales compartimos parte de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro estudio y que han enfermado del COVID-19. Y quiera Kadosh Baruj Hu darles refuá shelema. Continúa el Rambam en este capítulo quinto, hablando acerca de todo lo que es el jimutz, todo lo que puede leudar, y fundamentalmente en la última parte acerca de cómo se utilizan los recipientes de Hametz y cómo se los puede kasherizar, si podemos utilizar esa palabra. La halajá número 19 continúa hablando acerca de cómo evitar que leuden eventualmente elementos que tenemos en nuestra casa o elementos que van a formar parte de la comida cotidiana. Dice la halajá número 19, Lota Shere Isha et Amursan, Shetolijo Yadala Merhatz. Dice que eh, una mujer no debe remojar el salvado que generalmente tiene la intención de llevar a la casa de baños en agua, de antemano. ¿Para qué se llevaban el salvado? Se lo utilizaba, explican los comentaristas del Rambam, para limpiar su piel. ¿No es cierto? Puede ser que el comentario también lo traiga. No debe remojar con intención de llevar a la casa de baños en agua de antemano. La aplicación del salvado húmedo a la piel renueva la humedad natural de la piel. El salvado, nos dice la explicación, contiene altas cantidades de vitamina E y otros cosméticos naturales. Bueno, si no lo sabíamos, por supuesto, siempre es un momento como para poder aprender, y los jajamim ya formaban parte de este escenario sabiendo el producto que nosotros podíamos utilizar y no solo en la alimentación. Aval, Shafá y al-Besará Yadesh. Pero ¿qué dice? Que en realidad, dice, no lo puede llevar remojado en agua, porque si va a llevarlo remojado en agua, puede ser que en algún momento leude. Sin embargo, puede frotar salvado seco sobre su piel. Salvado seco, sí, lo puede hacer y no hay ningún problema. Quiere decir, es como que se va a frotar el salvado cuando está seco y e incluso explican los comentaristas que aunque esté eventualmente el cuerpo húmedo por el agua con el cual ella se bañó o hizo su tevilá eventualmente, o que eventualmente el cuerpo no hizo tevilá, pero sí era como una especie de sauna y el cuerpo obviamente pudo haber quedado húmedo. Entonces, lo que nos dice
Aquí, eventualmente, la explicación, para que quede también claro, es, sin embargo, puede frotar salvado seco sobre su piel, como hemos puesto aquí la explicación, aunque su piel esté húmeda con sudor. Eso es lo que estábamos hablando en segundo lugar, que dicen los comentaristas del Rambam, sin temor a que se convierta en Hametz. Así lo trae Rashi en la Gemara de Pesajim. Y Shulchan Aruch, Marán, Yosef Karo en Ora Haim, prohíbe la práctica por completo. Quiere decir que esta práctica en general no se debería hacer en la época de Pesaj porque eventualmente todo podría llevar a un jimutz eventualmente. Bien. Velo y loos Adam Hitim Beiten al Makato, mipnei she'em mahamitzot. También dice que una persona, como ven aquí, no debe masticar trigo y luego colocarlo sobre su herida, porque se convertirá en hametz. Entonces también es interesante que se masticaba el trigo y se lo ponía como una suerte de ungüento sobre la herida para curarse. ¿Por qué? Porque el roc, la saliva, eventualmente puede hacer que el trigo se vuelva a leudar. Bien, como lo ven aquí, ya que la saliva puede hacer que el trigo se vuelva a leudar. Miren cuántas eventualmente excepciones tenemos que tener en cuenta aquí. ¿Qué más? Eino tenim kemach letoja jaroset. Tampoco dice no debemos poner harina en jaroset. ¿Qué significa? Eventualmente, jaroset sabemos que es esa mezcla de frutas con vinagre o con un condimento que se va a comer en la noche del Seder de Pesach en recuerdo de la argamasa con la cual los Yehudim preparaban eventualmente los ladrillos en Egipto. Y a causa de su harifut, el jaroset, con la harina, como el jaroset es a veces muy picante, la tradición ashkenazí lo hace en base a rábano picante, para que sepamos. Recuerdo muy bien a mi suegro que lo hacía con raíces de rábano y que en última instancia resultaba muy, muy picante. Y entonces esa harifut, el hecho de ser picante, eh, suele acelerar mucho el proceso de la leudar de la harina. Y por eso no se podía, eventualmente, dice, se convertirá en jamés. Lo vemos acá, que Rabenu Manoach nota que el Rambam escribe en el Yisodei Torah que cuando hay peligro para la vida o las extremidades, está permitido usar todas las sustancias como remedio, incluso si está prohibido beneficiarse de ello. Esta halajá establece específicamente que a una persona enferma se le puede dar hametz para comer como remedio, a tal punto, ¿no? Pikuach nefesh. Entonces, además, esa halajá explica que si la persona enferma no se beneficia de la sustancia prohibida de manera normal, puede usarse como remedio, incluso si no hay peligro para la vida o la integridad física. El Rambam da ejemplo de incluir hametz en una compresa que se ponían sobre las heridas de la piel o de la pierna, del brazo. Sobre esta base, Rabenu Manoach cuestiona por qué el trigo no puede usarse como cataplasma, como se establece en nuestra halajá. Sin embargo, resuelve el problema explicando que en nuestro caso, el trigo se convertiría en hametz antes de aplicarlo en la herida. Entonces, ya estamos poniendo algo que ha leudado. El Shulchan Aruch Harab y la Mishnah Berurah enfatizan que está permitido usar granos como remedio para una herida solo si hay peligro para la vida o la integridad física. Además, esta clemencia, esta indulgencia se califica de la siguiente manera. Tiene que haber un hecho médico establecido que el remedio funciona, o sea que eso sirve verdaderamente, y segundo, se debe hacer un esfuerzo para reducir la posibilidad de que el grano leude en la mayor medida posible. Por ejemplo, preparar el grano hirviéndolo en jugo de fruta, que sabemos que cuando se lo hierve no en agua, sino en jugo de fruta, que no va a leudar. Bien, entonces,
Y después decíamos que no debemos colocar harina en el jaroset. En su comentario sobre la Mishnah, Pesajim 10.3, el Rambam escribe que el jaroset como una mezcla de dátiles, higos, especias y vinagre. Bien, o sea que esta es otra. Hay también otra forma de hacerlo con manzana, eventualmente, y especias y poco de vinagre, o como les decía, con rábano picante. El rábano picante tiene una harifut, eh, su calidad de picante hace que la harina enseguida fermente. Muy bien, entonces dice, Beim Natan y Saref. Quiere decir que si puso la harina, si uno lo hiciera, si la puso en jaroset, debería quemarla inmediatamente. Quiere decir, tiene que quemarla inmediatamente. ¿Qué significa quemarla? Eliminarla. Y Presheume Maerle Achmitz. Porque esto hace, en general, el jaroset picante, que la harina leude muy rápido. Y por lo tanto, que hay que hacer, eliminarla definitivamente. Y por último dice, Ein no tiene metaquema retoja jardal, beim natan y agel. Y si no debemos colocar harina en la mostaza. La mostaza significa los granos de mostaza. ¿Por qué? Porque la mostaza no es tan apresurada en hacer leudante como el jaroce. Y si uno no lo hiciera, si uno lo hiciera, debería comerlo inmediatamente, dice el Rambam. La explicación, obviamente, es que no debemos poner harina en la mostaza. El Ramá, que es Rabbi Moshe Isserles, el comentario que trae la costumbre Ashkenazí en el Shulchan Aruch, establece que la costumbre Ashkenazí prohíbe completamente el uso de mostaza en Pesach, colocándola en la categoría, como estudiamos, de Kitniot. ¿Se acuerdan de los granos? Que como el arroz, también el jardal es un grano y por lo tanto la tradición Ashkenazí lo prohíbe. Así todo, dice, si uno lo hiciera, debería comerlo inmediatamente. A diferencia de otras salsas, la acidez de la mostaza evita que la harina se levante, nos enseñan los jajamí. Y yo con esto quiero que entendamos y que nos sorprendamos para bien, eventualmente, de cuánto se sabía también de los artes culinarios, ¿no? Y esto, ustedes dirán, vaya, es asombroso todo esto que está ocurriendo. Dice, no, no es asombroso. Esto es la experiencia de vida, con B corta y separado, que el mundo rabínico tenía, el Rambam en especial, porque escribió un libro de farmacología de más de 700 remedios naturales que él sacó a la luz eventualmente y por lo tanto se sabía acerca del uso medicinal de muchísimas plantas. La alajá número 20, como ustedes me pueden continuar aquí, estamos en la alajá número 20, aquí está permitido. Dice Rambam, mutar la teta tebalim beashum shemin beaketzach bekayotze baem betoch habatzek. Está permitido, dice Rambam, colocar especias, semillas de sésamo, semillas de amapola y similares en la masa. Semillas, estamos hablando de semillas, no se consideran kiteniot. ¿Y qué más? Vejen mutar la lush aisa bemaim, beshemen odvash bejalab. Dice asimismo, está permitido amasar la masa con agua y aceite, miel o leche, o rociarla con ellos, o lekatef baem. ¿De acuerdo? Quiere decir que la matzá que se llama matzat mitzvah, la matzá de la mitzvah se come fundamentalmente cuando en la primera noche. Esa sería la mitzvah primera. Hay quienes explicaron que existe una prohibición de amasar todo el primer día, que también es el día 14 eventualmente, porque, porque se teme que se le coma la matzá en la noche esa, que es la noche del 15, y eventualmente no se podría hacer. Entonces, ¿qué significa? Dice el Rambam, vamos a ver la explicación, está permitido poner especias,
a la masa. Y entonces aquí el llamado del Shulchan Aruch es que, sin embargo, Marán en el Shulchan Aruch desaconseja poner especias en la masa. Lo desaconseja. Y el Ramá, Rabbi Moshe Isserles, prohíbe amasada con pimienta, sosteniendo que su agudeza, su picor, hace que la masa se vuelva leudada. Semillas de sésamo, semillas de amapola. El Shulchan Aruch Rab explica que incluso las opiniones que desaconsejan el uso de especias en la matzá permiten el uso de estas sustancias y no son afiliados y no aceleran, afilados, en este caso, perdón, quiere decir picor, y no acelera el proceso de fermentación. La sal, para decir similares, no está incluida en esta categoría. El Shulchan Aruch, Marán Yosef Karo, desaconseja explícitamente poner sal a la masa, y el Ramá considera que la matzá horneada con sal es hametz, mucho más profundo todavía. Bueno, dice, Bejen mutar la lucha y sabe maim, beshemen, etcétera, de la katef baem. Entonces dice, está permitido amasar la masa con agua y aceite, miel o leche, o rociar con ellos, rociarle agua o aceite, miel o leche. Esta declaración ha suscitado una controversia. En el Alajá 2, cuando el Rambam describió el uso de mei perot, quiere decir jugos de fruta, explicó que no harán que los productos de grano se vuelvan leudados. ¿Lo recuerdan? Cuando se usen solos. Sin embargo, si se mezclan con agua, lo habíamos estudiado, pueden hacer que los productos de cereales sí leudan. Y en efecto, los comentarios relatan que la mezcla de estos líquidos con agua acelera el proceso de fermentación. Por lo tanto, aparece uno de los más ilustres críticos del Rambam, el Ra'avad, que es Rabbi Abraham ben David, y otras autoridades cuestionan la indulgencia otorgada por el Rambam. En la práctica, Marán Shulchan Aruch, Marán Yosef Karo, desaconseja, pero no prohíbe mezclar estos líquidos con agua. El Ramá, Rabbi Moshe Isserles, tradición ashkenazí, y en consecuencia la costumbre ashkenazí, prohíbe por completo tal mezcla. Debe notarse que el texto del Mishneh Torah de Moed Mishneh sustituye la palabra yain, vino, por maim, agua. De acuerdo con la interpretación, no hay dificultad. Muy bien. Ahora, Ubayom Rishon, Asur la Lush, Ulekatef, Ela Bemaim Bilbat. El primer día, dice, más particularmente, porque la matzá solía cumplir el mandamiento de comer matzá en la noche de Pesaj, o sea que para el primer día, por supuesto que estaba prohibido amasar o rociar la masa, sino solamente con agua. Lo mishum hametz, dice, no por cuanto podría hacerse hametz, el que dice y el ejem on, sino eventualmente para que la matzá se transforme verdaderamente en lo que se llama lechem oni, pan de pobres. Así nos ordena la Sagrada Torá en el libro de Devarim, cuando dice durante 7 días comerás matzá, el pan de los pobres, lechem oni. En cambio, la masa mezclada con estos líquidos, aceite, miel, vino, se considera como matzá ashirá, una matzá rica, rica en contenidos, y obviamente por eso se la llama matzá rica también, como en el sentido de mucho poder adquisitivo. Ubarishon Bilbat, Ushetzarich Liot Zichron Lejem. Solamente en el primer día es que se debe recordar la matzá como Lejem Oni. O sea, nuestra orden para comer matzá es en la noche del Seder. En la diáspora son las 2 noches primeras. El resto del tiempo podemos no comer matzá. O podemos comer matzá ashirá, esa matzá que se vende, que es dulce, eventualmente, que es mezonot, en este caso, porque tiene miel, o tiene jugo de fruta, o tiene aceite, etc. Y entonces, el objetivo es que no podemos comer hametz, pero la matzá verdadera tenemos que comerla en primera noche, primer seder, en la diáspora también el segundo seder, para recordar el pan de los pobres que comían nuestros antepasados cuando eran esclavos en Egipto. Bien, y esta es la halajá número 20 que aparece con nosotros eventualmente. Y todo esto nos va hablando acerca de
¿qué es lo que hace? Que la matzá eventualmente se vea leudada o que no. La halajá número 21 dice así. Pasamos ahora a otro escenario. Como les decía, las últimas halajot, creo que desde la 21 en adelante, desde la 21 en adelante hasta la 26, habla sobre utensilios, cacharros, ollas, lo que fuera, que son hametz, y se las puede hacer kasher eventualmente. Y nos dice el Rambam en Kol Keli Jerez, Shenishtamesh Baem Hametz Betzonel, dice todas las vasijas de barro, quiere decir todas las vasijas que son de barro, quiere decir de arcilla o de cerámica, que se usaban para hametz mientras estaban frías, o sea, se utilizaban para alimentos en frío, ensaladas, por ejemplo. Mutar leishtamesh baem matzah besonen. Husmik dice, se pueden usarse para matzah mientras estaban también en frío. ¿Qué quiere decir? Pueden utilizarse en matzah en frío. Husmik keli shemanijim bo aseor uchli shemanijim bo jarose. Excepto, dice, los utensilios en los que se colocaba levadura, eso no se puede usar porque ya la levadura impregnó las paredes de la arcilla, ¿no es cierto? Y el jaroset. El jaroset, estudiamos recién que el jaroset era la mezcla que se hacía para la argamasa, el ejemplo. Mi pnei himutza caché. ¿Por qué? Porque su efecto de la levadura es poderoso. Quiere decir, el hametz es como incorporado en el recipiente aún cuando se utiliza en forma fría. Entonces, por lo tanto, ni la levadura ni el jarose, en este caso, porque la levadura hace que tenga una penetración dentro de las paredes del recipiente, en este caso de barro o de arcilla. Behen, dice el Rambam, Arebot shelashim baem mehametz umanjim oto sham h yachnitz, dice de manera similar, una artesa, Arebot, que quiere decir como fuentes, ¿verdad? Donde eventualmente se amasa, en las que se amasa el hametz, y se deja fermentar, y se lo deja al hametz hasta que deje fermentar. Entonces todo eso dice que Beit Seor se considera un lugar donde se remoja la levadura y por lo tanto Ein Mishtamshim Baem de Pesach. No se puede utilizar en ellos en Pesach. Bien, entonces la explicación, para darles a ustedes un marco un poco más completo en el día de hoy, vemos que todas las vasijas de barro, en esta dice la explicación, y en las siguientes 5 alajot, como les explicaba, el Rambam analiza cómo los platos y los utensilios de cocina que se usaron para el hametz durante todo el año pueden prepararse también para la Pascua es para el Pesaj, así lo llama la tradición marroquí. Debe enfatizarse que en muchas comunidades es costumbre no considerar estas opciones y usar juegos separados de ollas, platos y cubiertos para la festividad. Esto es lo que generalmente recomendamos. Obviamente, por supuesto que hay que atender la realidad económica de cada persona y de cada familia, pero lo importante es, por lo menos, tener un juego de ollas, generalmente cárnicas, porque de leche no cocinamos en Pesaj en general, a no ser que a la gente le encante comer una comida láctea, platos que sean especiales para Pesaj y cubiertos que sean especiales para Pesaj. Eso es lo básico que habría que tener, ¿no es cierto? Para que no tengamos que estar cayerizando lo que se debe o lo que no se puede en general. Entonces, decía la halajá, todas las vasijas de barro, de arcilla, que se usan como hametz mientras estaban frías, que estaban en frías, los utensilios absorben sustancias solo cuando se usan con calor y líquido.
Por lo tanto, en este caso, no hay temor de que se absorba hametz. ¿Sí? Sin embargo, el utensilio puede solo usarse para matzá y mientras está frío, para que su uso no, para que su uso no haga que la gente se equivoque y permita el uso de vasijas de barro que se usaron con hametz mientras estaba caliente. Entonces a veces la persona dice, ah, bueno, si no puedo usarlo, puedo usar para esto también. Y esta salvaguarda, este se llama un gader, este es el cerco que pusieron los jajamim, solo se instituyó para vasijas de barro, ya que el jamés absorbido en sustancias de metal o madera puede ser purgado a través de lo que se llama agala, puede ser pasado en agua hirviendo eventualmente y eso lo va a hacer kasher, pero no de recipientes de barro. El Shulchan Aruch, Maran Yosef Karo, en Ora Haim, el primero de los tomos, de los 4 tomos del Shulchan Aruch, no reconoce esta prohibición en absoluto y permite que tales utensilios se usen para hacer matzá incluso cuando están calientes. Sin embargo, esto es simplemente desde una perspectiva halágica abstracta. Abstracta quiere decir teórica. En la práctica, continúa explicando este texto, los judíos están acostumbrados a no usar ningún utensilio o plato de barro que haya sido usado previamente con hametz en Pesach. O sea que si tenemos plato de porcelana, eventualmente no se pueden hacer kasher para Pesach. Esos platos los tenemos que dejar fuera del uso. Esta costumbre ya fue aceptada en los días de Rabbi Yitzhak al-Fasi, el Fez, en Fez, Marruecos, el Rif y Rabbenu Asher, que es el Rosh, otro de los grandes líderes de la judeidad marroquí, que fue el Rabba Rashi en España, el Rosh Rabbenu Asher. ¿Bien? Entonces decía la halajá que todas las vasijas de barro que se usaban para Hametz mientras estaban en frío pueden usarse para matzá mientras están en frío, excepto los utensilios en los que se colocaron la levadura y el jaroz. Entonces, la diferencia dice, a excepción de los utensilios, los agentes de fermentación se colocaron directamente sobre estos utensilios. En consecuencia, incluso si estuvieran hechos de otras sustancias, además de la arcilla, de cerámica, hoy en día se aplican leyes más severas de lo habitual con respecto a purgarlos del hametz que lo absorbieron, en el cual levadura y jaroset. Esto no se refiere al jaroset usado en el ceder, sino a una mezcla similar que se usaba durante todo el año. Este último frecuentemente contenía harina, o sea que parte de la alimentación, el jaroset como una mermelada eventualmente contenía harina. Y entonces eso no se puede utilizar. Bien, bueno. Y entonces, finalmente, decía la halajá, de manera similar, una artesa, un artefacto, ¿no? Un recipiente de amasar en la que se amasa el hametz y se deja fermentar, se considera un lugar donde se remoja la levadura y no lo usamos en Pesaj. Entonces, nos dice aquí, para los agentes de levadura que se absorben, no hagan que la matzá se convierta, por supuesto, en hametz, porque el recipiente sí tiene eventualmente el contacto con el hametz durante todo el año. La halajá número 22 habla de un biv. Biv es como si fuera un keli, un recipiente de arcilla que se puede poner sobre el fuego. Por eso lo han traducido muy bien como una asadera de barro. ¿Sí? Entonces, Biv Shel Jerez, Sheofim Alab Halot Hametz Kol Hashana, dice en la que se hornean panes de Hametz, Halot, durante todo el año. Einofim Alab Matzah de Pesach. Por supuesto, no debe usarse para hornear matzah en Pesach y no hace falta que lo expliquemos. Ahora, Veim mileo que jalim, pero si lo llenó con brasas, Beisik makom sheyam mebashel bo hametz, y encendió el fuego en el lugar donde se cocinaba el hametz, mutarle basher alav matzah. Está permitido cocinar en el matzah. Interesante, ¿verdad? Entonces dice, esta práctica conocida como, ¿cómo se llama? Libun. Libun es cuando ponemos al rojo vivo. En realidad, si tenemos un recipiente de arcilla, por supuesto que los que estaban en contacto con el fuego eran mucho más resistentes. Hoy en día
Si uno, por ejemplo, todo el año tiene una parrilla donde cocina asado, y eventualmente en el asado no solamente puso también algunos panes para hornear o puso panes para calentar, eventualmente esa parrilla del asado, la parte superior, necesita ser cayerizada. ¿Cómo se hace cayerizada? No con agua, sino se lo hace con livún. Livún viene de laván, y livún significa se lo pone al rojo vivo. Entonces con un soplete, eventualmente con fuego, se lo va limpiando, ¿no? Bueno, aquí lo que se dice es que se ponían los gehalim y Beisik Makom se llama Bashel Bo Hametz. Quiere decir que lo llenó con brasas y se encendió en el lugar donde se cocinaba el hametz. Y entonces, eventualmente, dice, esto quemaría cualquier hametz que pueda haber sido absorbido en esa asadera. Bien, de todas maneras, hoy en día los objetos de barro ya no se pueden utilizar para ello. Ahora, existe sí una diferencia con lo que es Keli Matejet, Ujele Abanim, Shenistamem Baesh Hametz Berotjim Bikli Rishon. Cuando tenemos utensilios de metal y otros de piedra, en los que se hervía Hametz en agua como Keli Rishon. Keli Rishon significa primer recipiente. O sea, el primer recipiente es como la olla que ponemos sobre el fuego. Entonces, el Keli Rishon, el primer recipiente, se llama aquel que viene en contacto directo con el fuego. Entonces dice, Kli Matajot, o Kle Abanim, los utensilios de metal y los utensilios de piedra, Shenishtamesh Baem Hametz Verotchim Bekli Rishon, en los cuales se hervía Hametz en agua como Keli Rishon, y dice Kegon Kederot ve Ilfasim, por ejemplo, ollas y cacharros y ollas, exactamente lo mismo, son tipos de ollas diferentes, Kederá e Ilpas. Hay uno que tiene una mayor profundidad, la Kederá, y otra que tiene menor profundidad, como es el Ilpas. El Ilpas también es una olla, por eso aquí pusieron ollas y ollas. No te notable tosque ligador, entonces, ¿qué se hace con eso? Deben colocarse dentro de un utensilio más grande. Un memalea le maim, un arteján betocó. Entonces, ese utensilio grande, una olla bien grande, pongo agua y la pongo a hervir. Y entonces, ¿qué hago? Martiján betocó. Luego pongo esas ollas, esos cacharros, dentro de ese agua hirviendo. Eso se llama agala. ¿Está bien? Eso se llama la agala. Y entonces lo ponen allí hasta que un hervor, ¿no es cierto?, allí adentro, viajar kashotefotam, umistamesh baem bematzah. Y luego deben, shotefotam, los lava con agua fría se refiere, ¿no es cierto?, para poder terminar la cayerización del recipiente y su limpieza. Y después nos dice la halajá, umistamesh baem bematzah, puede usarlos para matzah, no hay ningún problema, para las comidas que se van a hacer con matzah, quiere decir las comidas que a veces se cocinan con matzah. Vejena sakinim, de manera similar respecto a los cuchillos. Martía getalahab, quiere decir, la hoja y el mango deben hervirse en un keli rishon, ¿no es cierto? Y después, mistamesh baem de matzah, y después, posteriormente, puede usarlos para la matzah. Bien, entonces aquí aprendemos cómo se llama este proceso, y entonces ustedes vieron, cuando llega la fiesta de Pesach, aquí en Israel es muy normal encontrar en cada moatzá datit, en cada eh, eh, sección donde funciona el consejo religioso de la ciudad, y se tienen barriles muy profundos con agua que está gotea, hirviendo, y la gente lleva sus cacharros, sus ollas de acero, de inoxidable, de aluminio, de lo que fuera, después de haberlas limpiado en su casa, después se hunden allí, un poco se las sacan, se las enjuaga con agua fría y ya se puede utilizar esa olla para pesar. En caso de, bueno, no tener posibilidades de poder comprar eventualmente nuevos cacharros. Bien,
Bueno, ahora llegamos a la antepenúltima alhaja, que también habla sobre Kelem Matajot. Habla de los recipientes o los utensilios de metal, ba'avanim, y piedra, o etzim, o también madera, שנשתמש בהם חמץ בכלי שני, que en este caso se usaban para Hamed como Keli Sheni. ¿Qué quiere decir Keli Sheni? Segundo recipiente. ¿Qué quiere decir? Que la persona tomó el agua caliente del primer Keli, donde hirvió el agua, y tiró el agua esa a un segundo recipiente. Ese se llama Keli Sheni. Entonces, los utensilios de metal, piedras y madera que se utilizaron en ellos Hametz en segundo recipiente, por ejemplo, que Arot Bekosot, tazones o tazas, entonces dice, no te notan betos keli gadol, otra vez, deben colocarse en un utensilio grande, benoten aleem baim rotchim, y se ponen aguas que estén mamás hirviendo, ¿no es cierto? Y que no hace falta, dicen los comentaristas de Rambam, que estén hirviendo de un keli rishon. ¿Por qué? Porque solamente recibieron estos tazones y tazas, el hametz, cuando se volcaron adentro las cosas como keli sheni. Por lo tanto, lo que hacen es sacar, expulsar el hametz que estaba incorporado dentro de ellas de esta manera también. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo vuelco el agua dentro de ellos, también el hametz va a salir hacia afuera. O sea, la pared de lo que fuera, piedra, madera, metal, absorbe. Y entonces, que voló, así como absorben el jamés, nos explica la halajá, polto, también lo puede eliminar ese jamés a partir de esas aguas. Humanijam betojoache y floti. Y por lo tanto dice, deben dejarse en el utensilio grande hasta que suelten, ¿no?, el jamés que absorbieron. Dejar kaj, shotfan u mishtamesh baem bematzah. Después se los puede lavar, terminar la limpieza y se los puede utilizar para hacer matzah. O sea que en este caso, todos estos recipientes de metal, piedra y madera que se usaban para hametz, como keli sheni, hay un principio, el keli rishon mevashel, el primer recipiente cocina, el keli sheni para los sefaradim no mevashel, no cocina. Entonces, ahí tenemos una diferencia con el mundo ashkenazí con respecto a cómo hacer el café, por ejemplo, en Shabbat, ¿no? Uno tiene, por ejemplo, en su casa un meijam, un calentador de agua que lo opera antes de Shabbat y queda prendido en posesión de Shabbat. Y uno puede utilizar ese agua caliente que puso allí, 1,5 litros, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Ese lugar donde está el agua hirviendo se llama Keli Rishon, es el primer Keli. Entonces, eventualmente para hacer un té, ¿qué se necesita hacer? El Keli Rishon, si yo directamente pongo el vaso debajo de la salida de agua del recipiente primero con el saquito de té, estoy cocinando en Shabbat. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volcar el agua del recipiente primero, ¿no?, que tiene un lugar de salida, sobre un vaso. Y entonces en ese vaso yo después tengo otro vaso donde tengo el té y tiro el agua, entonces ya es Keli Sheni. Keli Sheni no cocina eventualmente. Pero es importante saber que aquí eventualmente las cosas los utensilios que se usaban para hametz como Keli Sheni, los tazones, dice, o tazas, deben colocarse en un utensilio grande, otra vez, mayor, y verter agua hirviendo sobre ellos. Y tienen que quedar en el utensilio grande flotando hasta que suelten todo el jamés que absorbieron. Después se los lava y entonces pueden usarse para todos los alimentos con matzah. La alajá número 25, anteúltima, kol kele jerez, shenistamesh baem hametz behamim. Todos los utensilios de barro, arcilla, que se usaron para hametz en agua caliente, ya sea como Keli Rishon, por ejemplo, como primer recipiente, como ollas o fuentes, ¿no? Ben Keli Sheni, Kegon Kearot, o como Keli Sheni,
como segundo recipiente, por ejemplo, que arot, tazones. En este caso, ben shayu meshuhim beshu'in be'abar sheosin otam ke'en zehujim. Dice, ya sea que estén, miren ustedes, vidriados o recubiertos con plomo, para que se vuelvan como vidrio, o que sean simplemente losa. Ben shayu jeres que más shehem, dice, no los usamos para matzah. Ela manijam lejala pesach, los reservamos hasta después de Pesaj y luego podemos cocinar con él. Quiere decir, todo lo que parece estar recubierto, ¿no es cierto? Y que uno dice, bueno, pero esto es como el vidrio. Dice, no, eso no se puede utilizar. Ya lo dijo el Rambam. Tanto para Gelí Rishon como para Gelí Sheni. Muy interesante para que tengamos en cuenta eventualmente esta salvedad. Veamos lo que dice la Halajá. La explicación para ampliar un poquito este contenido. Todos los utensilios de barro que se usaron para Hametz en caliente, ¿sí? Ver Alajá 21 con respecto a las vasijas de barro que se usaron en frío, como vimos. Agua. A diferencia de los utensilios hechos de otras sustancias, el proceso en agua caliente, ¿no? El proceso de agalá no puede eliminar la materia prohibida absorbida en las paredes de una vasija de barro. En lugar de purgar toda la materia absorbida a la vez, se libera una pequeña cantidad a la vez y siempre habrá una cierta cantidad de sustancia anterior contenida en sus paredes. ¿No es cierto? Entonces, la Gemara de Pesajim, esto lo explica y me parece muy interesante, que este concepto se deriva de la Torah misma, en Baikra, capítulo 6, establece que cualquier olla en la que se haya cocinado carne de una ofrenda por el pecado, hatat, debe romperse. Una ofrenda por el pecado solo puede comer por un día, en el mismo día. Una vez que ha pasado ese tiempo, el sabor de la carne absorbida en la olla se considera como notar, quiere decir carne del sacrificio que se ha mantenido más allá del tiempo permitido. Notar es lo que sobra y por lo tanto está prohibido. Por lo tanto, la olla misma debe ser destruida. Bien, bueno, esto es todo lo que aprendimos en esta alhaja. Y la última alhaja de este estudio del día de hoy nos dice Keli Rishon Sheratzale Artijo. Quiere decir, si yo tengo, una persona posee un utensilio que es Keli Rishon. ¿Y qué decía? Dice, quiero hervirlo para prepararlo para el uso en Pesach. Velo matzak li ajer gadol mimenu. Pero el problema es que no puedo encontrar una olla o un recipiente, un utensilio más grande para que yo pueda colocar a ese Keli Rishon para hervirlo. Entonces, ¿cómo hago? Miren atención. Puede colocar un borde de arcilla alrededor de su borde superior desde afuera. Quiere decir, como si estuviera pegando, ¿no? Adhiere un poco de barro sobre el borde superior en derredor, todo su perímetro, todo su, ¿sí? De por fuera. Y entonces dice, umemaleu maim, y lo llena de agua, ¿no es cierto? Lo llena con agua hasta que el agua rebose sobre su borde. Entonces puede hervir el agua en él y esto es suficiente. Luego lo lava y puede usarlo para hacer matzah. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando el agua rebasa, eventualmente está ya eh, purificándose, se está haciendo la galá, y entonces las aguas que hirvieron, que quedaron un poquitito sobre ese reborde de barro de alrededor, entonces están haciendo que ese borde superior quede apto para el kli, y también todo lo que es su alrededor, que anteriormente había eventualmente absorbido el hametz. Y entonces todo esto es muy interesante porque nos lleva a comprender una vez más cómo se puede hacer que las cosas sí verdaderamente hametz. Entonces dice aquí, se puede poner un borde de barro alrededor de su borde superior desde afuera y llenarlo al utensilio.
con agua hasta que el agua rebosa por su borde, pero se demora en derramarse por el borde de arcilla. Entonces, no pasa inmediatamente, no es que rebosa y cae, sino que como hay un borde de arcilla, detiene mucho ese fluido. Entonces puede hervir el agua en él y esto es suficiente, porque todo el utensilio habrá sido expuesto al agua. Shulchan Aruch Marán ofrece una sugerencia alternativa. Decía Marán, y esto es muy importante, que después de hervir bien el agua, se debe colocar, y esto es lo que hacemos, una piedra muy caliente en el agua, o si no, algo de hierro que se pueda poner al rojo vivo, con una pinza, por supuesto. Lo ponemos al rojo vivo y lo ponemos adentro del agua, y que hace que el agua haga como un hervor mayor, el agua fluye sobre los bordes del utensilio por todos lados. Y entonces de esa manera queda expuesta al agua hirviendo. Y luego, por supuesto, es el agua con agua fría, como se explica en todas las alajot, y se puede utilizar para la matzá. Bien, así que bueno, esto es el camino anticipándonos para Pesaj. Eventualmente, vuelvo a repetir, lo más práctico siempre es si podemos eventualmente tener ya una vajilla especial y ollas especiales. Yo sé que el esfuerzo a veces puede resultar muy grande, pero de a poco. No hace falta hacerlo todo en un año, sino que se puede ir haciendo de a poco para que de esta manera eventualmente podamos cumplir las mitzvot de la mejor forma y de la mayor forma que estemos más seguros. Bueno, muchas gracias. Llegamos al capítulo sexto que tiene que ver con Ajilat Matzah, el comer la matzá. Aquí vamos a estudiar 12 alajot muy bonitas y luego el capítulo séptimo que es Sipur Yetziat Mitzrayim de Sejiratá, el recuerdo de la salida de Egipto y su memoria. Entramos ya, mamás, en todo lo que es el mundo de Pesaj, y si bien todavía nos falta recorrer Purim, de una u otra manera, siempre es bueno volver a estudiarlo, porque de una u otra manera refrescamos, como está diciendo la señora Bruria, muchas gracias, refrescamos eventualmente los conceptos que hemos repasado. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, que siempre tengamos un auditorio tan importante. Y bueno, aquí estamos para recibirlos en Ra'anana cuando ustedes lo quieran. Que tengamos una buena semana, buena noche y excelente salud por sobre todas las cosas. Gracias por acompañarnos. Tizkure Shanim Rabot, Ne'imot Betovot.